¿Cómo están? Este video es para contestar a una pregunta que me hizo uno de los suscriptores. Este video es para Giovannis, que me preguntaba cómo prueba uno, digamos otra manera de probar pues la convexidad de las curvas de indiferencia, o que la tasa marginal de sustitución es estrictamente decreciente. Entonces miren, vamos a suponer una función de utilidad de este tipo, la raíz cuadrada de x por y, que es lo mismo que tener x a la punto 5 y a la punto 5. Recuerden que para este caso la TMS es igual a menos 0.5 x a la menos 0.5 y a la punto 5 sobre 0.5x a la punto 5 y a la menos 0.5. Simplificamos esto un poquito, fraccionarios, ley de los exponentes, esto es menos, subo este ya a la menos 0.5 a la punto 5, la misma base, se suman los exponentes, la tasa marginal de para esa función es esta, ¿cierto? Miren que la condición dice o determina que si la tasa marginal de sustitución disminuye a medida que aumenta el consumo de X, entonces en este caso es estrictamente decreciente. La TMS es decreciente. A medida que aumenta el consumo de X, la TMS disminuye. Y eso es por la forma que tiene. Recuerden que esto es U. Entonces, a medida que aumenta el consumo de X, necesariamente disminuye el consumo de Y. ¿Sí? La TMS es decreciente, pero bueno. Entonces miren lo que vamos a hacer. En el capítulo 3 del libro de Nicholson, en el capítulo 3, en los ejercicios del capítulo 3 de Nicholson, en la teoría del consumidor, me dicen que para probar que una función es cuasi cóncava, ¿sí?, utilizo la siguiente fórmula. U de xx u sub y al cuadrado menos 2 veces u sub xy por u sub x por u sub y más u sub y u sub x al cuadrado. Y esta expresión debe ser menor que 0. Para probar, repito, que la función es estrictamente o es cuasi cóncava, ¿sí?, que me sirve también para mostrar la convexidad de las curvas de indiferencia y que la TMS efectivamente es decreciente. Entonces vamos a tratar de probar, utilizando esta fórmula, vamos a tratar de probar que esta función, ¿sí?, es cuasi cóncava. Entonces empecemos. ¿A qué será igual u sub? Bueno, recuerden, u sub x es la derivada parcial de la función de utilidad con respecto a x. Para este caso, esto es la derivada parcial de esa función Cobb-Douglas con respecto a x es 0.5, x a la menos 0.5, y a la 0.5. ¿Sí? Dejo quieto a y y derivo a x a la 0.5. Bajo el 0.5 le resto 1, entonces me da la menos 0.5. Hallemos u sub y. Dejo quieto a x a la 0.5, bajo el 0.5 y le resto 1. Listo. Ahora vamos con u de xx, es decir, la segunda derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces parto de esta que tengo aquí, de la primera, parto de esta y la voy a volver a derivar con respecto a x. Bajo el menos 0.5, esto es menos 0.25, ¿sí? Menos 0.5 por 0.5, y le resto 1 al exponente. Eso me da menos 1.5 y la y a la 0.5 se queda quietecita. Bajo el menos 0.5, menos 0.25, le resto 1, tal. ¿A qué será igual u de y? La segunda derivada parcial de la función de utilidad con respecto a y.
Esto es lo mismo. Bajo el punto 5 menos 0.25 x a la punto 5 y a la menos 1.5. ¿Sí? Ahora vamos con las cruzadas. Vamos con las cruzadas. Esto es u de xy. Esto se lee. Vaya a la primera derivada que hizo con respecto a x y la deriva por favor con respecto a y. Bajo el punto 5, esto da punto 25 x a la menos punto 5 y a la menos punto 5. Y u de yx, pues por la fórmula no la pide, pero no importa. U de yx es igual, voy a la de y la derivo con respecto a x. Esto es 0.25 x a la menos 0.5 y a la menos 0.5. Ese menos quedó muy pirata. Listo. Miren que no es casualidad, y eso ya no sé si lo había tocado en otros videos, las derivadas parciales cruzadas son iguales. Esto es lo que llamamos, no es casualidad, es lo que se conoce con el nombre de teorema de Young. El teorema de Young, ¿sí? Que dice que generalmente las derivadas parciales cruzadas son iguales. Ese es el teorema de Young. Entonces ahora vamos a utilizar la definición que dimos para probar cuasiconcavidad, que es esta. Vamos a ponerle aquí unos asterisquitos. Vamos a coger las derivadas que ya hicimos. Entonces la fórmula dice u de xx. Entonces arrancamos. U de xx es menos 0.25, ¿sí? X a la menos 1.5 y a la punto 5 por u de y elevado al cuadrado, es punto 5, x a la punto 5 y a la menos punto 5, esto elevado al cuadrado, menos dos veces la derivada parcial cruzada x con respecto a y, que es 0.25 x a la menos punto 5 y a la menos punto 5, ¿sí? Multiplicado por la de x, ¿sí? Multiplicado por la de y, más la segunda parcial de y con respecto a y, es y, u de y, que es menos 0.25 x a la punto 5 y a la menos 1.5, y eso multiplicado por la de x al cuadrado, punto 5, la de x al cuadrado, punto 5, x a la menos punto 5 y a la punto 5, ¿sí? Eso al cuadrado, esto debería ser menor que 0, si la función es cuasi cóncava. Vamos a ver, entonces vamos a operar un poquito esto aquí, vamos a despelucar esto, vamos a escribirlo así, miren, menos 0.25 y a la punto 5 sobre x a la 1.5, propiedad de los exponentes. Esto es 0.5 x a la punto 5 y a la punto 5 positivo, esto elevado al cuadrado, esto es igual a, vamos a ponerlo aquí así, punto 25, bueno, x a la punto 5 y a la punto 5, esto es punto 5 y a la punto 5 sobre x a la punto 5, punto 5 x a la punto 5 y a la punto 5.
más, bueno, menos, esto da cierto, miren este producto, vamos a poner da menos, esto da 0.25, x a la 0.5, y a la 1.5 por 0.5 y a la 0.5, x a la 0.5, esto al cuadrado, esto menor que 0. Entonces empecemos a simplificar lo que se pueda por ahí. Vamos a, miren, esto da menos por más, da menos, pero no con amarillo, hagámoslo con rojito. Si elevo esto al cuadrado, miren este segundo paréntesis de acá, si elevo esto al cuadrado me da 0.25, x a la 1, y a la 1, ¿sí? Entonces tengo menos 0.25 y a la 0.5 x a la 1.5, y esto me da 0.25 x sobre y menos 2 que multiplica. Miren, este y a la 0.5 con este y a la 0.5 se cancelan, este x a la 0.5 con este x a la 0.5, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 que multiplica a 0.25 por 0.5, 0.25 por 0.5 me da 0.125. 0.125, ¿sí? Esta y se fue, esta x con esta x se fue, y me queda abajo x a la 0.5 y a la 0.5. Después de operar, bueno, me descaché porque me tragué una cosilla. Es 0.5 por 0.25, 0.5 por 0.25 por 0.5. 0.25 por 0.5 por 0.5. 0.25, sí, listo. Eso me da 0.625. Entonces da esto, 0.0625 x a la 0.5 y a la 0.5, ¿sí? Este se fue, chun, 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 chun. Listo, menos 0.25, hago lo mismo, elevo esto al cuadrado, entonces es 0.25 por 0.25, 0.25, 0.0625, 0.625, y, ¿cierto? Y a la 0.5 elevado al cuadrado y x a la 0.5 da 1. Entonces tengo 0.625, vamos a ponerlo x a la 0.5 y a la 1.5 y sobre x. Ya el punto 20, este punto 5 lo elevé al cuadrado, entonces lo multipliqué por 0.25, entonces me queda x a la 0.5 y 1 y sobre x, lo saqué de ahí, 0.25, listo. Esto debe ser menor que 0. Vamos a subir un poquito esto, vamos a ver, vamos a subir un poquito esto, listo. Entonces, ¿qué me queda? Tengo, esto da menos 0.25 por 0.25 me da 0.0625. Aquí me descaché. Vengan que aquí
aquí me descaché porque es 0.0625. 0.0625, listo. Entonces aquí queda menos 0.625 y a la 0.5 y a la 1 queda abajo. Esto me queda leyes de los exponentes, queda x 1.5 menos 1, entonces queda x a la 0.5 y a la 0.5, este por este, tan y tan, listo. Esto da menos 2 por 0.0625, eso me da 0.125, x a la 0.5 y a la 0.5, menos, esto da menos, lo mismo acá, miren, queda x y a la 1.5 por y a la menos 1, y a la 0.5, vámonos en orden, x a la 0.5, x a la 1, me queda x a la 0.5 abajo, y a la 0.5, ¿sí? 0.0625, esto debe ser menor que 0, tengo el mismo denominador, pongo el mismo denominador, ¿sí? Y esto da menos 0.0625 menos 0.125 menos 0.0625, eso me da menos, esto da menos 0.125. Borramos un poquito la raya que ya está exagerada, pongámoslo así. Entonces, miren que pues, debería ser suficientemente claro que esta expresión es estrictamente menor que 0. Es estrictamente menor que 0. Claro, x y y son bienes de consumo. Es una función de utilidad. Entonces x y y toman valores positivos. En una Cobb-Douglas, los valores de x y de y son mayores que 0. Por lo tanto, este signo de adelante menos hace que esto sea estrictamente negativo. Por lo tanto, la función es estrictamente cuasi cóncava y muestra que la tasa marginal de sustitución es estrictamente decreciente. O sea que la función, ¿sí?, muestra una tasa marginal de sustitución estrictamente decreciente. Era otra forma de mostrar la convexidad con respecto al origen de las curvas de indiferencia. Espero que les sirva y pues este video contestando a una pregunta que me hizo un suscriptor, Giovanni. Muchas gracias por la pregunta y qué pena por haberme demorado tanto en contestar. Un abrazo y cuídense bastante. Ya saben que se lo pueden aplicar a cualquier función de utilidad si quieren probar que es cóncava, que es cuasi cóncava. Listo. Un abrazo. Cuídense bastante.